Martes 26 de junio de 2018, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Siempre un gusto saludarle en este espacio tempranito de nuestra casa informativa, Agenda Abierta. Vamos a plantear nuestros temas como siempre, de entrada. México, entre una espiral de violencia indetenible que ha cobrado la vida de 130 políticos desde septiembre de 2017 y denuncias anticipadas de fraude electoral, el país acudirá este próximo domingo 1 de julio a las elecciones más grandes y complejas de su historia. ¿Qué será determinante? Le preguntamos en concreto. Y tenemos estas 4 opciones para elegir solo una de ellas. Participación ciudadana, necesidad de cambio, voto juvenil, que podría estar contenido en la primera, pero lo quisimos destacar porque hay más de 12 millones de jóvenes que están creyendo realmente en la posibilidad de una transformación para México. Y por último, violencia y miedo. Elija cualquiera de estas opciones, la que le parezca la más adecuada, la que le parezca que coincide con lo más determinante para el próximo domingo 1 de julio. Cuentas en Twitter, @TelesurTV, la de nuestra casa, @LuciaTelesur, la mía, y @TelesurAgenda_A. Contacto directo con nuestros corresponsales, no podemos perdernos todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo tan complejo y tan convulso, y vamos hoy a enlazar con 3 corresponsales. Séptimo diálogo económico comercial de alto nivel entre Unión Europea-China deja una alianza muy fuerte, muy poderosa contra esa política de Donald Trump de aplicar aranceles. Hay una postura firme de oposición enérgica ante ese unilateralismo y proteccionismo que se está promoviendo desde el norte de nuestro continente. Presidente sirio Bashar al-Assad denuncia una vez más que la guerra que se ha impuesto a su país es atizada por factores externos, que existe un plan hostil elaborado por potencias occidentales como Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Importante esta denuncia. Hisham Wanous nos va a tener la ampliación de esto último. Y autoridades españolas rescataron a 155 personas de origen magrebí que intentaban llegar a las costas del sur de este país en 7 embarcaciones precarias e improvisadas. Edu Marín nos tiene la actualización en este caso. Y nuestro segundo tema grueso de este espacio tiene que ver con Nicaragua. Sigue en marcha ese plan de desestabilización protagonizado por grupos vandálicos para forzar un cambio intempestivo de gobierno, mientras el presidente Daniel Ortega insiste en el diálogo como única vía para la paz. El interrogante: ¿a quién no le conviene la resolución de la crisis actual? Ponemos ONGs y medios, es decir, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Segunda opción, iglesia y empresarios. Tercera, gobierno de Estados Unidos. Cuarta, gobierno de Daniel Ortega. Elija también acá, participe, recuerda nuestras cuentas para que se conecte, @TelesurTV, @LuciaTelesur y @TelesurAgenda_A. Sin más, comencemos a desarrollar. Acompáñenos. De las elecciones generales en México, los candidatos presidenciales culminarán sus campañas políticas en medio de violencias desmedidas contra los postulantes y atacantes entre aspirantes. Como antesala al cierre electoral, el próximo 27 de junio los 4 candidatos se desplegarán por distintos departamentos para plantear así sus propuestas que aplicarán como plan de gobierno en caso de ganar. A pesar de esto, varios candidatos se han sumado a la propuesta electoral de Andrés Manuel López Obrador, de tendencia izquierdista, quien se mantiene en las encuestas con más de 30 puntos por encima de su rival más cercano. Mientras el Instituto Nacional Electoral rechazó los actos violentos que han dejado un saldo de más de 100 políticos asesinados desde el mes de septiembre, los cuales ponen en riesgo los comicios que se realizarán en la nación el próximo 1 de julio. El pueblo azteca espera que el nuevo ocupante de Los Pinos solucione la crisis de violencia desmedida ligada al narcotráfico, el cual será su mayor reto como gobernante. México necesita un cambio por la paz. ¿El candidato electo aplicará mejoras sociales? ¿Se intensificará la violencia en esta recta final electoral? ¿Continuarán las desapariciones forzadas? Quiero entonces compartir con ustedes estos datos que encontramos en portales, en sitios digitales.
Empezando por casa, Telesur TV, detienen a 30 policías en México por asesinato de candidato. Autoridades mexicanas informaban este lunes de la detención de al menos 30 funcionarios policiales del municipio Ocampo, Michoacán, presuntamente implicados en el asesinato del candidato alcalde por el Partido de la Revolución Democrática PRD, Fernando Ángeles Juárez. Un operativo sorpresa sirvió para la aprehensión y para el desarme de estos efectivos, quienes ahora están siendo investigados por vínculos criminales, por su presunta complicidad en el asesinato de Ángeles Juárez específicamente. El aspirante del PRD fue asesinado a tiros el pasado jueves en una de sus propiedades, justo cuando se disponía a realizar o hacer su campaña electoral. Me mudo a El Comercio. Asesinan a un candidato y 4 acompañantes en el sur de México. Esto da cuenta de lo que está ocurriendo y de por qué hablamos de espiral de violencia indetenible. Un candidato a diputado local y 4 militantes del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional Morena fueron asesinados a tiros en el sureño estado mexicano de Oaxaca, según informaron este lunes 25 de junio las autoridades. Emigdio López Avendaño, aspirante al Congreso de Oaxaca por Morena, y 4 militantes de su partido murieron y 2 más quedaron heridos, pero solo uno requirió ser hospitalizado. Eso precisaba la Fiscalía de Oaxaca. Con estas muertes se eleva, dice este diario, a 129 el número de asesinados de actores políticos durante la actual campaña electoral de México. Se han registrado más de 543 agresiones directas, con un saldo de, como se decía, 129 políticos asesinados, 48 de los cuales eran candidatos y precandidatos. Esto está contenido en el informe reciente de violencia política de la consultora ETELEC. Nos vamos ahora a la Jornada de México, que titula: Cuestiona AMLO resultados electorales hasta el 2 de julio. En uno de sus cierres de campaña, el día de ayer, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llamaba al Instituto Nacional Electoral INE a hacer un esfuerzo para que se den a conocer los resultados preliminares de la elección, de la mega elección, la misma noche del 1 de julio. Abro comillas: el conteo rápido ya es un indicador, no le hace que el programa de resultados electorales preliminares PREP se lleve más tiempo. Eso señalaba en alusión a lo que informaba la víspera, es decir, el día domingo, el Instituto Nacional Electoral, que decía: la elección es muy compleja y no creemos que tengamos sino apenas 15% a la medianoche, si acaso, decía la autoridad del INE, Lorenzo Córdoba. Agregaba: hago un llamado a que los representantes de casilla no se separen hasta que termine el último cómputo en casilla. Esto también por tantas denuncias anticipadas a priori que se han dado de fraude electoral. A juzgar también por lo que ocurría en el año 2006, y uno de los principales protagonistas es el mismo Andrés Manuel López Obrador, hoy con muchísimas posibilidades de triunfar. Informe de Telec, y último, antes de las elecciones de este 1 de julio, dice que este es el proceso, desde ya, es el proceso electoral más violento desde la transición de 1997. Esta organización de análisis de riesgos, comunicación y políticas públicas muestra las siguientes cifras, o haya los siguientes números que tienen que ver con la violencia política registrada hasta el día 25 de junio, es decir, hasta ayer. 130 políticos asesinados, 48 de ellos precandidatos y candidatos asesinados. Ahora, 20.439 homicidios dolosos, 179 políticos víctimas de amenazas y actos de intimidación. Además, 543 agresiones contra políticos en todo el país. Bueno, allí vamos viendo. Vamos a repasar ahora cifras de violencia contra periodistas específicamente, porque no solo han asesinado a políticos. En 2018 han sido asesinados al menos 6 periodistas, 45 agresiones registradas contra comunicadores, según Reporteros Sin Fronteras y el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Lo que veíamos antes y que seguimos teniendo en pantalla: 16 fueron contra mujeres, 29 contra hombres y 4 contra medios de comunicación. Ahí vamos en sintonía con lo que estamos mostrando en pantalla. Y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México envió una misiva a los 4 candidatos y solo 3 de ellos respondieron. Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade se comprometieron a trabajar en las desapariciones. Vamos a conocer parte de los puntos del petitorio de este Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México. Garantizar la plena y efectiva participación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todas las acciones y políticas relacionadas con las desapariciones.
garantizar la implementación efectiva de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, todas vigentes, asegurar el presupuesto amplio y necesario para la implementación adecuada de la Ley General, fortalecer las instituciones encargadas de atender las desapariciones, Fiscalía Especializada y Comisión Nacional de Búsqueda, promover la reforma integral al artículo 102 de la Constitución que garantice una fiscalía que sirva para acceder efectivamente a la justicia y romper con el círculo de vicios e impunidad. Así está reseñado en la referida misiva. Bueno, megacomicios de este 1 de julio. ¿Por qué se dice megacomicios? ¿Por qué se dice las elecciones más grandes y complejas de la historia mexicana? Se elegirá el presidente, 500 diputados, 128 senadores del Congreso Federal, es decir, se van a elegir a los representantes de las dos cámaras y más de 2.700 autoridades locales en 30 de los 32 estados que conforman a este país del norte de América. Vamos a sumar a Victoria Unzueta, politóloga y especialista en materia de seguridad, y como siempre, ya ustedes lo saben, desde este lado del estudio vamos a sostener el intercambio con nuestra invitada. ¿Cómo está, Victoria? Le decía que nos íbamos a volver a ver en este espacio. Así es, Lucía, muy buenos días, a tus órdenes. Buena jornada. Bueno, de entrada, consultarle cuáles son los propósitos de esta violencia que se expande cada vez más, como estamos contando, con cifras muy concretas, y por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de detener esta espiral de violencia de todo tipo, porque no se circunscribe solo a los asesinatos, hay también agresiones de tipo psicológico, ataques, amenazas, etcétera. Sí, bueno, creo que es la conjunción de varios factores, y uno de ellos, para responder a la pregunta específica de la incapacidad de las autoridades, es justamente que no se ha podido construir un sistema de seguridad pública que responda a las necesidades de la sociedad. Y un ejemplo de ellos han sido las intervenciones que se han llevado a cabo en estos últimos días a las policías municipales en diferentes partes del país. Esto se conjuga con el proceso electoral, y entonces lo que estamos viendo es efectivamente que la narcoviolencia electoral ahora se presenta como un método para inhibir o para controlar la participación electoral, por un lado de candidatos y de políticos, y por el otro lado de la propia sociedad que tiene que ir a emitir su voto. Bueno, en ese contexto, ¿qué garantías para el ejercicio del voto tienen los millones de mexicanos que están convocados a acudir a las urnas este domingo? Yo creo que tendríamos que hablar de cuestiones muy locales, es decir, tenemos una situación en general, bien, en general, pero sí hay focos rojos como Michoacán, como Guerrero, Tamaulipas, Colima, que tienen serios problemas en materia de narcoviolencia electoral, y yo creo que ahí es en donde tenemos que concentrar los esfuerzos institucionales, por un lado, pero también el esfuerzo de la sociedad civil y de las organizaciones para que se pueda efectivamente garantizar no solo una participación nutrida de la sociedad, sino también libre. O sea, porque el problema no es si voy o no a votar, sino si tengo coacción o no para emitir mi voto. Es decir, tenemos que garantizar que las condiciones para la emisión y la realización de la jornada electoral sean las mejores, sobre todo en estos estados que hemos visto que tienen muchísimos problemas, que han tenido muchísimos problemas de narcoviolencia electoral. Ahora, hay un hecho sin precedentes reseñado por muchos medios a esta hora, y es que hay 12 millones de jóvenes inscritos en el padrón electoral, y para muchos de ellos es la primera vez que existe una posibilidad real de cambio o de transformación profunda. Entonces, pero aquí entran en juego esa violencia y las maquinarias tradicionales del establishment. ¿Hay razones para que esta vez haya participación de esa juventud en vez de resignación, que haya lugar para la ilusión, para la posibilidad de la concreción de esa transformación? Le pregunto a Victoria.
Evidentemente la participación de los jóvenes siempre será motivo de una gran alegría para todos, debe serlo, la participación política de los jóvenes. Yo creo que sí hay condiciones para que ellos ejerzan libremente su voto, para que puedan participar de una manera activa dentro del proceso, y de hecho se ha visto dentro de las propias campañas un incremento en la participación de los movimientos de jóvenes, tanto, bueno, en las 4 campañas, básicamente, sí hay una participación importante de jóvenes, y yo creo que esto es un motivo de alegría que tiene que regocijarnos a todos en estos momentos. Bueno, y muchos dan segura la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Es puntero en las encuestas con un margen de diferencia bastante considerable. Y dicen que lo discutible no es si triunfa o no el próximo domingo 1 de julio, sino con cuánto margen a su favor ganará. En caso de que eso sea cierto, quiero preguntarle, ¿permitirá el establishment, permitirá esa estructura tradicional que esta posibilidad de cambio, de romper, de quebrar con todo lo anterior, llegue al poder? Bueno, yo creo que una parte importante de la agenda que ha marcado Andrés Manuel López Obrador ha sido mucho más transitoria para el establishment, como lo mencionas. Es decir, no es el Andrés Manuel intransigente que se veía en otras elecciones, no es el del 2012, evidentemente el de 2006 tampoco. Entonces, me parece que es mucho más transitable ahora que lo que era en las elecciones anteriores, por un lado, pero por el otro también me parece que no están dadas las condiciones para que se realice un fraude masivo, porque evidentemente una de las principales digamos, banderas electorales ha sido la construcción de un sistema de calificación de las elecciones y de organización de las elecciones que garantice el respeto al voto de la ciudadanía y la participación electoral. Hablábamos la vez anterior en relación a los altos índices de abstencionismo que han rondado alrededor del 60% en las elecciones anteriores. Me parece que veremos una disminución sustantiva de ese abstencionismo, una mayor participación de la gente, que también está garantizada por las propias instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales autónomos de los estados. Entonces, me parece que sí hay una garantía para que el voto de la ciudadanía, independientemente de cuál sea la posición, el puntero, quien gane la elección, será una elección, me parece, con un suficiente nivel de aceptabilidad para las personas. Me parece que no está el problema dentro de las instituciones electorales, sino más bien en los operativos de control territorial que tendrán los partidos. Principalmente, pues me parece que uno de los que tiene una mayor estructura a nivel estatal es el PRI, ¿no? Y en este sentido su operación electoral en términos territoriales va a ser mucho más compleja que la que pueda tener Morena o que la que pueda tener el Frente por México. ¿Cuáles tendencias podrían manifestarse o podríamos tener al final de la jornada en lo que respecta a las 2 cámaras del Congreso? Yo creo que será una votación que tendrá que valorar la gente al momento de emitir su voto, pero no me parece que vayan a haber como absolutos totales. Me parece que será un equilibrio en donde se puedan sí garantizar mayorías, pero que tengan que ser una negociación para llegar a los acuerdos que se requieran para sacar todas las leyes y las modificaciones legales que tengan que realizarse a partir de la agenda de la persona que gane las elecciones. Aquí vamos anotando conclusiones de lo que nos vas diciendo, Victoria, en este intercambio. Quiero también sumar qué deja Enrique Peña Nieto, porque hay denuncias
evidentemente sustentadas en lo que está ocurriendo, en lo que ha ocurrido en los últimos años, según las cuales ha habido una entrega como nunca antes de bienes estratégicos, ejemplo por antonomasia, el petróleo, un recurso geopolítico tan pero tan importante en estos tiempos. Quiero preguntarles si será reversible ese proceso de privatización en caso de que triunfe una opción como la de AMLO, que plantea el exacto contrario, más bien ir hacia el rescate, hacia la recuperación de esos bienes que resultan estratégicos y fundamentales por demás. Bueno, Andrés Manuel ya no ha planteado últimamente la regresión de la reforma energética. Lo que ha señalado en los últimos días es justamente que se revisarán los contratos y que se establecerán que si hay algún acto de corrupción o alguna cosa que no respete la Constitución, y entonces serán revocados. Pero ya no está hablando de la regresión de la reforma energética. Me parece que esto sería muy complejo, sobre todo porque Pemex, la empresa petrolera mexicana, está atravesando por una crisis que no podría hacer frente a los compromisos internacionales que se tienen en términos de suministro energéticos. Si acaso hubiera la posibilidad de revisar esta reforma, me parece que tendría que irse hacia una transición que sí que garantice la propiedad del Estado sobre los petrolíferos, pero también que esta empresa que opera en México pueda ser ayudada o subvencionada con otro tipo de recursos, y es aquí donde podríamos ver algún tipo de concesión o algún tipo de colaboración con otras empresas, pero me parece que ya no se está planteando tampoco en ninguno de los 4 casos el asunto de la regresión de la reforma energética. Sin embargo, y atendiendo la pregunta general respecto al desmantelamiento del Estado social que había sido además construido por el propio PRI durante 70 años, sí ha habido un desmantelamiento de las industrias estatales en materia energética, pero también lo acabamos de ver en términos de lo que se planteó para el agua hace 2 semanas, y tenemos que ver también otro tipo de cuestiones como la seguridad social, que ya ha transitado también hacia otro tipo de esquema y no la seguridad social impartida por el Estado, el modelo de pensiones, el propio modelo de seguridad pública, ¿no? Cuando desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y la regresa a la Secretaría de Gobernación, regresa a las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación. Me parece que ha sido un desmantelamiento progresivo que ha llevado a una crisis porque no están construidas las instituciones que se requieren para responder a los desafíos que tenemos. Entonces, el problema básicamente se sitúa en que tú construyes un modelo que no tiene fundamento, que no tiene el sustento institucional, y entonces tenemos una crisis como la que tenemos ahorita, no solo en términos de violencia, sino también en términos de desaparecidos, en términos de desplazados, en términos de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos. Victoria, cuando hablamos de elecciones, naturalmente participación encierra la clave, es una palabra que dice mucho y que en la acción es realmente determinante, y México no escapa a ello. Hemos preguntado una espiral de violencia indetenible que ha cobrado la vida de 130 políticos desde septiembre pasado, y denuncias anticipadas de fraude electoral, el país acudirá a las elecciones más grandes y complejas de su historia. Y habría que agregar acá también lo que se ha dicho últimamente, y sangrientas. ¿Qué será determinante? Decía lo de la participación porque la mayoría se decanta por esa primera opción, participación ciudadana, 41% a esta hora, apenas media hora de colgada la pregunta. Necesidad de cambio, 29%, voto juvenil, apenas 8%, y violencia y miedo, 22%. 22% cree que la violencia y el miedo serán determinantes este domingo 1 de julio. Un comentario final, Victoria, ya para cerrar este intercambio.
Bueno, me parece que será muy importante darle seguimiento al desarrollo propiamente del proceso de la jornada electoral. Sí habrá evidentemente lugares en donde la narcoviolencia pues no solo se ejerza en términos de robos de casillas y agresiones a los propios votantes, sino también en términos de cómo se inhiba la participación de las personas que vayan a votar. Me parece que veremos un incremento en estos últimos días de campaña de la guerra sucia. Me parece, sin embargo, que vamos a ver ya durante la veda una disminución de esta narcoviolencia electoral, lo cual favorecerá la tranquilidad de las personas y esperemos que esto genere una mayor participación de la sociedad. Los partidos evidentemente estarán preparando los operativos para el desarrollo de la jornada electoral y me parece que un punto muy especial que tenemos que tomar en consideración es el estado de Morelos, en donde justamente no se habían suministrado los fondos para el desarrollo de la jornada y que ahorita van a tener que hacer todo a marchas forzadas y que esto pues, sí puede poner en riesgo, sobre todo porque es uno de los estados que tiene elección de gobernador. Espero que la jornada se lleve a cabo de una manera tranquila, que podamos tener una gran participación de la gente, que los jóvenes tengan una gran participación también dentro de la propia jornada, no solo como votantes, sino como observadores electorales, como representantes de los partidos políticos y que podamos llevar a cabo esta elección de presidente sin ningún problema y que la persona que salga electa lo sea con la mayor legitimidad posible. Que así sea, Victoria. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Despedimos a nuestra invitada, Victoria Unzueta, politóloga y especialista en materia de seguridad, que nos decía, no están dadas las condiciones para un fraude masivo el próximo domingo 1 de julio, por lo que cree que habrá mayor participación de la gente, aun cuando sí reconoce que en ciertos lugares que están tomados por mafias del narcotráfico, la narcoviolencia pueda efectivamente inhibir el ejercicio del derecho al voto. En estos últimos días de campaña electoral, de cierres de campaña, habrá mucha guerra sucia y marcha forzada. Hay que entender que hay modelos antagónicos en disputa, no habrá absolutos totales, sino que habrá que conformar mayorías por la vía de las alianzas políticas, como suele ser tradicionalmente, en el caso de las dos cámaras, porque habrá también elecciones legislativas. La violencia es un asunto multifactorial, ya nos desgranaba ella, nos desmenuzaba cuáles son esos factores y dice lo que ha habido con Enrique Peña Nieto ha sido un desmantelamiento absoluto de la institucionalidad, un modelo sin sustento institucional. Cerramos con esas conclusiones, con esas premisas, nos vamos a una pausa y a la vuelta enlazamos con nuestros corresponsales, si le parece. Ya volvemos. Nuestros corresponsales listos para interactuar con nosotros a esta hora, muy tempranito. En las últimas horas se ha dado el 7º encuentro o diálogo económico y comercial entre la Unión Europea y el gigante del Asia, es decir, la República Popular China. ¿Qué se desprende de ese encuentro? Hay un mensaje muy claro para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Isaura Díez, desde China, nos amplía. Hola, Isaura. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, China y la Unión Europea realizaron su 7º diálogo económico y comercial en la capital del gigante asiático, momentos durante el cual expresaron su apoyo al libre comercio y rechazaron el unilateralismo impuesto por los Estados Unidos en cuanto a las relaciones económicas internacionales. Posterior a esta cita, ambas partes anunciaron la formación de un grupo para modernizar las reglas de la Organización Mundial de Comercio en áreas como la tecnología y los subsidios estatales. Estos anuncios llegan en un momento de máxima tensión comercial entre Beijing y Washington, una tensión caracterizada, recordemos, por la imposición de aranceles. De hecho, recientemente la Cancillería china expresó su preocupación debido a un anuncio estadounidense de que va a limitar la inversión china en el sector tecnológico de esa nación norteamericana. Pero retomando el diálogo entre China y la Unión Europea, te comento que por la parte china estuvo presidida por el viceprimer ministro Liu He, quien es el máximo asesor económico de esta nación asiática y quien declaró que ambas partes deben evitar que el proteccionismo cause volatilidad y recesión en la economía global.
Ambos lados esperan intercambiar una lista de propuestas para sellar un acuerdo bilateral durante una cumbre entre la Unión Europea y China que se debe celebrar el próximo mes acá en esta capital. Por la parte de la Unión Europea estuvo presidiendo el vicepresidente de esa comisión, Jyrki Katainen, quien dijo además que es esencial que ambas partes trabajen juntas para enfrentar la sobrecapacidad en sectores como el acero y el aluminio, uno de los principales desafíos de la economía del gigante asiático. Te mantenemos al tanto sobre estas y otras informaciones. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Gracias, Isaura. Y ahora vamos a actualizarnos con Hisham Wanous acerca de lo último que ha dicho el presidente sirio Bashar al-Assad en una entrevista que concedía. Y, entre otras cosas, achacaba o responsabilizaba, vamos a decirlo mejor, a los países del Golfo y de la región occidental del mundo de incentivar el conflicto armado que se produce en su país. Decía, los factores externos son más centrales para desatar la guerra que motivos internos. Profundizamos, nos vamos a Damasco, Hisham esperándonos. Hola, Hisham. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, el mandatario de Siria, Bashar al-Assad, en una entrevista concedida a la cadena rusa NTV y difundida este fin de semana, señaló directamente a Occidente y los países del Golfo Pérsico como los culpables de la guerra que vive su país. Habló de causas internas y otras externas del conflicto, donde destacó que había problemas internos y que el gobierno estaba determinado a abordar y resolver, pero los factores externos son los que atizaron la guerra en referencia a las acciones de determinados estados occidentales, principalmente Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y que según el presidente sirio no fueron los únicos implicados, ya que países satélite como Turquía, Qatar y Arabia Saudita se encargaron de financiar y suministrar de armas a los grupos terroristas que operan en Siria. Durante la entrevista, al-Assad abordó también la lucha contra el terrorismo, los avances del ejército sirio y sus aliados en las operaciones militares antiterroristas y las gestiones diplomáticas encaminadas a detener la guerra, así como el proceso de reconstrucción del país y la decisión de las autoridades sirias de no aceptar fondos para este proceso de los países que señaló como responsables de la guerra. En la misma línea, en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este lunes 26 de junio, el representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, denunció que las fuerzas norteamericanas prosiguen con el entrenamiento de grupos terroristas en 19 sitios de Siria, indicando que esos lugares de entrenamiento de los radicales, los cuales reciben armas y municiones, incluyen la ilegal base militar estadounidense de Al-Tanf y el campamento de refugiados Al-Rukban, situados en las fronteras entre Jordania, Siria e Irak. Además de Estados Unidos y sus aliados europeos, árabes y regionales, Siria denuncia también que los extremistas reciben apoyo directo de la ocupación israelí, que según las autoridades sirias ataca posiciones del ejército árabe sirio para elevar la moral de los terroristas que están perdiendo la guerra actualmente en las provincias al sur del país. En este marco, la televisión estatal siria comunicó que la noche de este lunes aviones israelíes lanzaron 2 misiles que impactaron en las cercanías del aeropuerto internacional de Damasco, ubicado a unos 35 kilómetros al sudeste de esta capital, asegurando que la agresión solo provocó daños materiales, ya que la defensa antiaérea siria disparó contra la aeronave de combate israelí que disparó los misiles desde el espacio aéreo del Líbano, supuestamente contra un avión de carga procedente de Irán, que según la Fuerza Aérea del ente israelí aterrizó en las instalaciones de carga del aeropuerto internacional de Damasco. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hisham. Y ahora hablamos de crisis migratoria. Nos vamos a enlazar con Edu Marín. Salvamento Marítimo y Guardia Civil Española rescataron a 155 personas. Nuestro corresponsal listo para contarnos más. Hola, Edu. Saludos desde Madrid. Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil Española han rescatado en la madrugada del lunes a 155 personas que trataban de llegar a las costas españolas en embarcaciones precarias, en 7 embarcaciones de este tipo, y trataban de llegar a las costas de Barbate y de Tarifa, en la provincia andaluza de Cádiz. En la embarcación más grande transportaban a 55 personas, 24 de ellas menores de edad, y en la segunda más grande a 50 personas, 3 de ellas mujeres. Estos rescates se producen
en medio de un nuevo debate que se ha abierto en la sociedad española en cuanto a la inmigración y a la acogida de refugiados después de la decisión del gobierno español de acoger al barco Aquarius, aquel barco que transportaba 630 inmigrantes y que el gobierno italiano, el nuevo gobierno italiano, rechazó que arribara a sus costas. El nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez sí ofreció el puerto de Valencia para que arribaran. Llegó esos 630 inmigrantes, lo que ha hecho que se reabra el debate en cuanto a la política de acogida de refugiados y de inmigrantes en la sociedad española, una política de acogida que el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy incumplió, tan solo acogió al 8% de los 17.000 refugiados que se comprometió a acoger en el año 2015. Bueno, el agradecimiento a nuestros 3 corresponsales, Isaura Díez, Hisham Guanús, Edu Marín, en ese orden les escuchábamos actualizarnos lo que está pasando en sus respectivos lugares de cobertura. Y ahora, tiempo de sacar el balón a la cancha. Vamos, Uruguay. Qué buena noticia que nos ha dado la selección uruguaya. Sí, campaña perfecta, vienen haciendo los uruguayos. Hasta el momento incluso ha sido la única selección que ha conseguido los 9 puntos en este mundial. Entonces, muy bien por orgullo Uruguay, latinoamericano. que sigue sacando pecho, por supuesto, por esta parte del mundo. Y partido límite para Argentina hoy, ¿no? Hoy tiene una tarea difícil, examen. Pasa la pizarra Argentina. Bueno, vamos a ver. Actualizamos. Claro que sí. La fase de grupos de Rusia 2018 empieza a desaparecer de los calendarios. Los grupos A y B ya dejaron sus clasificados. Los demás se alistan para continuar en una semana que es decisiva. ¿Cómo avanza la competencia, en especial las selecciones latinoamericanas? Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales hicieron su análisis en De la mano del 10. Diego Armando Maradona alabó el estilo de juego mostrado por Colombia tras su triunfo 3-0 ante Polonia. Resurgimos. O sea, con una Colombia que no se llevó por delante a nadie como se lo llevó por delante en los primeros partidos y que le definió el partido muy bien. Además agregó que Uruguay es uno de los equipos diferentes de Latinoamérica en el Mundial y que se perfila el título en Rusia 2018. Para mí Uruguay está enfocado en el campeonato del mundo. Esto lo quería decir para todos los que nos están viendo, para todos los que nos escucharon hablar todos estos días. Uruguay es diferente en la forma de encarar los partidos. El astro del fútbol argentino espera que el albiceleste pueda tener un resultado positivo en su choque de este martes ante Nigeria, para conseguir su cupo a los octavos de final. No se les olvide, todos los días a las 22 horas de Caracas pueden ver De la mano del 10. Lo decía Diego, Argentina se juega este martes su última opción de clasificar a los octavos de final y sus seguidores no pierden la esperanza. Por eso manifestaron todo su apoyo a los jugadores del albiceleste en su llegada a San Petersburgo, en especial, por supuesto, a Lionel Messi. El capitán de la selección argentina y as del Fútbol Club Barcelona llegó a la ciudad rusa de San Petersburgo, donde su equipo jugará este martes su partido decisivo ante el seleccionado nigeriano. Desde el momento en el que salieron de su autobús, Messi y toda la plantilla de Argentina, miren ustedes, fue recibida por jubilosos admiradores que esperaban su llegada a las afueras del hotel en el centro de la ciudad. Argentina necesita ganar y depende de sí misma para avanzar a los octavos de final, además de que Islandia pues no le gane a Croacia por goleada. Con este apoyo que vemos por parte de todos los seguidores, pues también le hacemos fuercita a Argentina desde este ladito, mi querida Lucía. Esperamos entonces a hinchar por Argentina. Claro que sí, hacerle fuercita a ver si pues logra este impulso. Está de última en el grupo en este momento, pero bueno, también tiene opciones, ahí está. Hay chance. Hay chances, ¿Qué vamos a tener señora? hoy? A ver. Tenemos jornada con el grupo C y con el grupo D. Seguimos con estos partidos de forma paralela. Ya es una semana decisiva, entonces en la mañana
10 de la mañana hora de Caracas, se enfrentan Australia y Perú. Perú, recordemos que ya está eliminado, pero busca esta victoria. 36 años llevaba sin ir al Mundial, así que, bueno, también hacemos fuercita por Perú, que se vayan contentos, que se vayan bien estos chicos que les costó tanto clasificar. Y viene Dinamarca con Francia. También para definir, Francia, bueno, ya está clasificado, pero aún Australia y Dinamarca pues tienen opciones. Eso por el lado del grupo C. En la tarde viene la acción del grupo D, y ahí es donde aparece Argentina, que se enfrenta a Nigeria. En este grupo las 4 selecciones tienen opción. Bueno, Croacia ya está clasificado, pero tanto Islandia como Nigeria y Argentina tienen chance de pasar a los octavos de final. Si Argentina gana, ¿clasifica inmediatamente? No, depende de que Islandia no le gane a Croacia, de que Islandia si no le vaya a ganar a Croacia. O sea, debe ganar Argentina y debe ganar Croacia. Exactamente. Vale. Solo así lograría clasificar. Liguemos. Dios santo. Hoy los pronosticadores no se manifestaron, ¿ah? No se manifestaron. Sí, no. Los chicos no quisieron hacer quiniela el día de hoy. No están atrevidos. Bueno, está bien. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a repasar nuestra plataforma digital, recordándoles a todos los televidentes que tenemos 2 micrositios en www.telesurtv.net que están buenísimos. Está el de Rusia 2018 y también está uno que es de la mano del 10, donde está todo el detrás de cámaras de Diego Armando Maradona. En este de Rusia 2018 ellos pueden hacer un repaso por la historia de todos los mundiales. Tenemos acá el segmento ya de este mundial, de esta cita mundialista. Mira esto, es una belleza. Todas las sedes, es hermoso el trabajo que ha hecho toda la gente de la plataforma digital del canal. De verdad que ha sido impresionante. Mira todos los estadios. Un trabajo impecable, bello. Muy bonito. La gente puede hacer un paseo que, mejor dicho, se siente uno en cada uno de esos escenarios deportivos. Y por supuesto también dar las quinielas, ahí está el espacio. Y tienen que arriesgarse también. Ya saben que entre otras cosas puede ganar un libro autografiado por nada menos que el Diego. Claro que sí, Diego Armando Maradona. Entonces la gente conectadísima también a través de nuestra plataforma digital. Bueno, y a las 8 de la mañana compromiso con todo el equipo de deportes para ampliar todas estas informaciones. Quédese en sintonía, compromiso también con nosotros de seguir con Agenda Abierta. Ya venimos, una pequeña pausa. Nos vemos, chao. Chao, Yulita. El gobierno del presidente Daniel Ortega y sectores opositores reanudaron este lunes el proceso de diálogo nacional, dividido en 3 mesas de trabajo: verificación y seguridad, asuntos electorales y procesos judiciales. La vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo reiteró su deseo de paz y seguridad de gran parte de la población y con seguridad, por lo que aspira al cese de la violencia ejercida por grupos vandálicos desde el pasado 18 de abril. Por su parte, ciudadanos nicaragüenses iniciaron una jornada de limpieza para retirar los restos de los bloqueos de sectores radicalizados de oposición. De esta manera, buscan enfrentarse pacíficamente a la violencia y destrucción realizada por parte de grupos extremistas. Los tranques ilegales y ataques violentos contra el pueblo por parte del sector opositor ha dejado hasta el momento más de 190 muertos. Sin embargo, el gobierno continúa sus esfuerzos para alcanzar la paz en esta nueva oportunidad que se abre para el diálogo. Los esfuerzos que se hacen desde el gobierno, pero también es importante destacar eso que estaba en el contexto, cómo ha habido un empoderamiento de la gente para recuperar, para liberar sus espacios y retomar la cotidianidad normal, ¿no? Caso Masaya. Nos vamos a casa, a telesurtv.net. Rosario Murillo, pueblo de Nicaragua desea vivir en paz y seguridad. La vicepresidenta Rosario Murillo insistía en la necesidad de conciliar la paz en ese territorio tras las acciones promovidas y protagonizadas por grupos vandálicos con la intención de generar un clima de desestabilización. Indicaba que el derecho a la seguridad, a la paz, a la libre movilización, que están estipulados en la Constitución, deben ser cumplidos por el gobierno de Daniel Ortega y por todas las convenciones de derechos humanos que existen en el mundo. Me mudo a la prensa. CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inicia su plan de trabajo en Nicaragua tras la instalación del MECENI. La Comisión Interamericana anunció que ya fue instalado el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, con lo cual inicia el trabajo en el país y cuyo objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones hechas por la propia Comisión derivadas de su visita al país en mayo pasado. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, de su parte, tiene programado arribar a Nicaragua el próximo 3 de julio. Trabajará sobre 2 objetivos: contribuir en las investigaciones de las autoridades estatales y asesorar en la elaboración de un plan de atención integral a las víctimas. Punto muy, pero muy importante. El 19 digital, Nicaragua apuesta al diálogo como el fin de los
deseos golpistas. Leo textualmente. El ministro nicaragüense de Políticas Nacionales, Paul Oquist, denunció las intenciones golpistas que hoy enfrenta el gobierno de Nicaragua de parte de un grupo de desestabilizadores financiados, quienes han causado serios daños al país y a las familias en general. Oquist refirió que en nombre del gobierno de Nicaragua ha hecho una visita a la Organización Mundial de la Salud y al Consejo de Derechos Humanos para denunciar las afectaciones provocadas por los golpistas, tomando en consideración que la guerra psicológica basada en la mentira, la manipulación, la desinformación y el fomento del odio y la constante culpabilidad hacia el gobierno ha generado miedo en la población. Con ese dato culmino la reseña digital y me mudo ahora para aportar otros. Desde el 18 de abril comenzaron estas protestas en Nicaragua que se mantienen vigentes. Vamos a ver en cifras qué dejan estas acciones vandálicas y terroristas. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz dijo que del total de víctimas fatales, que son 194, 172 son hombres, 10 mujeres, 12 menores de edad, y la mayoría, es decir, 95, perdieron la vida en la capital. Y finalmente, el Estado nicaragüense reportó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más de 100 hechos de violencia que se discriminan así: 40 sucesos de quema o daño de instalaciones a propiedades gubernamentales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional o para la Liberación Nacional, 29 secuestros, 33 robos y 17 asesinatos o muertes violentas a individuos ligados al Ejecutivo y al Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Vamos a analizar como siempre, vamos para ello a incorporar a Héctor Bernardo, es profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. El comandante Fidel escribió el prólogo de uno de sus libros, un dato lindo y relevante para destacar a la hora de presentarle. ¿Cómo está, profesor Héctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bueno, quiero preguntarle primero, a su juicio, ¿por qué estos grupos focalizados persisten en la violencia, en imponer una suerte de estado de sitio y de sometimiento al pueblo a crueles acciones de violencia y de terror, como hemos visto en imágenes que se han difundido? Porque queda en evidencia con estos actos que usted señala que se trata de grupos que no le interesa el reclamo originario por el que empezaron las protestas, que en realidad se montaron en ese reclamo para intentar desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega, para intentar golpear a un gobierno popular, a un gobierno de izquierda, un gobierno que le ha dado un montón de reivindicaciones a su propio pueblo y que han lanzado un proceso similar al que se vivió en Venezuela, similar al que se vivió en algún momento en Bolivia, similar también al que se vivió en Argentina en 2008, cuando también algunos grupos empezaron a protestar por una medida que había tomado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después se radicalizaron. Sin duda, al que más se parece de todos esos hechos es al de Venezuela. Son grupos violentos que no le interesa la democracia, que usan la palabra democracia, que usan la palabra libertad, que usan términos que suenan muy bien, pero que en realidad detrás tienen los intereses estabilizadores fomentados y apañados desde Estados Unidos, desde la propia OEA, con Luis Almagro a la cabeza, desde los personajes nefastos de la política norteamericana como Marco Rubio, como el vicepresidente norteamericano Mike Pence, como el jefe del Departamento de Estado Mike Pompeo, ex jefe de la CIA. Realmente son grupos que lo único que le interesa es golpear al gobierno y por eso persisten con estos actos de violencia que tanto daño le han hecho al pueblo nicaragüense. Nos dice, es un proceso similar a lo que se ha vivido en otros países de la región como Bolivia, Argentina, Venezuela, pero sobre todo más parecido a esta última, a Venezuela. ¿Qué tienen geopolíticamente en común Venezuela y Nicaragua, que han sido víctimas de la aplicación de este modelo de revolución de color con el cual se intenta forzar a un cambio de gobierno? Bueno, la mano del imperio se ve claramente como arremete sobre toda la región, más que la mano, la garra del imperio, ¿no es cierto? Y hay 4 piedras que tienen el zapato que no se puede sacar y que le duelen tremendamente, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Sin duda,
arremete fuertemente, sobre todo en este momento, contra Nicaragua y Venezuela, pero Cuba también siempre está en la mira y obviamente que Bolivia también. No les interesa que haya otros gobiernos que no respondan a los intereses, valga la redundancia, de la Casa Blanca, que no respondan linealmente a cada una de sus peticiones. Han logrado desestabilizar gobiernos, estuvieron detrás del golpe de Estado contra Zelaya, estuvieron detrás del golpe de Estado contra Lugo, estuvieron detrás del golpe de Estado contra Dilma Rousseff, influyeron en las elecciones presidenciales en Argentina en contra del gobierno kirchnerista, estuvieron actuando en cada uno de los rincones de nuestra tierra. Les preocupa un posible triunfo de López Obrador en México y obviamente quieren sacarse lo más rápido posible al gobierno de Daniel Ortega, quieren sacar al gobierno de Nicolás Maduro del poder. No les interesa la voluntad popular, sino que les interesa imponer en cada uno de esos territorios a sus alfiles que le respondan fielmente, como está sucediendo en Argentina y en Brasil, lamentablemente, que le responden fielmente a cada uno de sus pedidos y que solo son especie de virreyes de este nuevo proceso colonizador que ha lanzado Estados Unidos sobre la región. Si las intenciones, si los objetivos son estos que usted nos está alertando, que usted nos está describiendo en estos días de más dicotomía entre la violencia y el diálogo, de pulseo entre esos dos extremos, las acciones terroristas y vandálicas que están afectando a la población visiblemente, o la posibilidad de dialogar y retomar la paz y la estabilidad, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a seguir viendo? ¿Será que seguirán colocando más trabas al diálogo e irán hasta el término de su plan? Hay que ver cómo juega la pulseada entre el pueblo, que realmente se ha levantado, como ustedes han señalado, a favor del gobierno, a favor de la paz y a favor del diálogo. El pueblo nicaragüense quiere paz, eso hay que remarcarlo una y otra vez. Mucha sangre corrió en Nicaragua durante muchos años y le costó muchísimo llegar a procesos democráticos que luego fueron no interrumpidos, pero sí que cambiaron su sentido porque se bandearon hacia procesos neoliberales en los 90 y le costó mucho volver a procesos populares y nacionales como el que está llevando adelante el presidente Daniel Ortega. Realmente el pueblo que se ha levantado para apoyar la democracia, para apoyar la paz, para apoyar el diálogo, va a jugar un rol clave para aislar a los violentos, para dejarlos sin apoyo, para realmente construir una Nicaragua en paz. Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación no informa, como lo hacen ustedes, la verdad sobre lo que está pasando en Nicaragua, sino que dicen la versión de la derecha, dicen la versión del imperialismo, repiten una y otra vez como un eco esos diálogos o esas fuentes falsas que hablan de los muertos, pero que no aclaran que la mayoría de los muertos son provocados por estos grupos violentos que además aterrorizan a todas las ciudades, no hablan realmente de los derechos de los nicaragüenses, sino que dan una versión totalmente tergiversada de lo que está pasando en Nicaragua, incluso aquí en Argentina. Uno ve como supuestos medios progresistas tienen la misma versión que los medios de derecha que atacan a Nicaragua una y otra vez. Lamentablemente son pocas las voces, por suerte Telesur es una de esas voces que muestra lo que realmente está pasando en Nicaragua y da herramientas para la lucha comunicacional, que es fundamental en este momento. Fundamental, sin duda alguna. Profesor, hemos preguntado a nuestra audiencia, ¿sigue en marcha el plan de desestabilización protagonizado por grupos vandálicos para forzar un cambio de gobierno, mientras el presidente Daniel Ortega insiste en el diálogo como única vía para la paz y para recuperar la estabilidad en la nación centroamericana? Esa es la premisa informativa y preguntamos seguidamente a quién no le conviene la resolución de la crisis. Y entonces planteamos así: ONGs y medios, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, es decir,
Iglesia y empresarios, gobierno de Estados Unidos, gobierno de Daniel Ortega. Una vez más, la mayoría se decanta por el gobierno de Estados Unidos. Un 66% de la votación está en esa tercera opción. 10% cree que Iglesia y empresarios, 23% gobierno de Daniel Ortega y apenas 2% organizaciones no gubernamentales y medio. Bueno, vale el interrogante para usted ya para cerrar. Realmente ahí yo creo que hay una combinación de todos estos factores. En este momento un sector de la Iglesia, un sector del empresariado, el gobierno de Estados Unidos, los medios masivos de comunicación y las ONG, que recordemos muchas veces son financiadas y terminan siendo una punta de lanza de las intenciones del gobierno de Estados Unidos, están actuando en contra del gobierno nicaragüense, en contra del diálogo, en contra de la paz, y son los que realmente están generando violencia y fomentando la violencia. Hoy por hoy el pueblo de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega son los que están intentando realmente que se construya la paz en esa región, mientras que vemos que sobre todo Estados Unidos, las ONG, las fundaciones, el sector del empresariado y la derecha son los que buscan continuar con la violencia y la desestabilización. Profesor Héctor, un honor haberle tenido. Gracias por sus consideraciones tan temprano. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba. Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista, escritor, y tiene la dicha de que el comandante Fidel Castro Ruz haya escrito el prólogo de uno de sus libros, de una de sus publicaciones. ¿Qué te parece, Rosso? Nicaragua también está en tu agenda informativa, ¿cierto? Nicaragua está en la agenda informativa, sigue siendo noticia lo que está ocurriendo en las últimas semanas, sobre todo en suelo nicaragüense, y Telesur desde luego le hace el seguimiento correspondiente.